Gloria a Dios. Le damos la gloria, le damos la honra al Señor por este nuevo día. Le damos también la más cordial bienvenida a todas y a cada una de las personas que a partir de este momento se van a comenzar a conectar a través de las distintas plataformas, a través de los distintos medios de comunicación en los que salimos al aire con el mensaje de la palabra del Señor. Así que le damos la cordial bienvenida a todas y a cada uno. Bienvenidos en medio nuestro. Esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España, un lugar donde usted puede conseguir palabras de bendición, palabras de proyección para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. El día de hoy me acompaña una vez más mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Vilio de Villanueva, a la cual bendigo una vez más y le damos muchas gracias a todas y a cada una de las personas que desde la semana pasada, como les anunciamos que este día nosotros íbamos a estar celebrando 35 años de aniversario de nuestro matrimonio, cuando asumimos ese compromiso de amarnos, de protegernos, de resguardarnos, hasta que Dios lo determine en esta tierra. Pues el día de hoy estamos nosotros arribando a esos 35 años de matrimonio para la gloria del Señor, quien es el que ha estado en medio nuestro, en medio de las dificultades, en medio de los problemas que se presentan en todos los matrimonios del mundo, pero que la diferencia está cuando usted le da el protagonismo de su vida, de su matrimonio, a ese Dios maravilloso, que Él fue el que diseñó este modelo de familia, fue el que inventó el matrimonio, la atracción del hombre con la mujer para crear la familia y cumplir un propósito hasta que Él lo determine aquí en esta tierra. Entonces, le damos gracias a Dios por esos 35 años, por nuestros hijos, gracias por nuestra familia, gracias por todos los que se han manifestado a través de las distintas redes. Hasta el día de ayer estuve dándole gracias también al profeta Moses Chapo, quien se conecta desde el África, un ministro, amigo personal nuestro de la familia, y que por cierto el día de hoy está cumpliendo años su esposa, la profeta Tabita Chapo. Así que happy birthday, Prophet Tabitha. We love you. Amén. Le enviamos desde aquí del Ministerio Internacional nuestras felicitaciones de cumpleaños al profeta Tabitha, que está cumpliendo años también, a los que nos han escrito de Centroamérica. Ayer se conectó con nosotros el pastor Ulises Lario, Dios te bendiga, de Nicaragua, de Suramérica, de Norteamérica, de las islas del Caribe, y de aquí mismo de España, de Israel, para la gloria del Señor. Sí, Señor. Y bueno, quiero entonces darle un espacio aquí a mi amada, la pastora, para que también ella pueda expresar este sentimiento de amor que hemos vivido durante 35 años. Gloria a Dios, amén. Bendiciones para todos los que en este momento nos están, se están conectando, los que ya están conectados de temprano en este tiempo de adoración, de alabanza, ¿verdad? Donde preparamos ese tiempo, ¿verdad? Para que la manifestación del Señor, bueno, fluya con su poder, con milagros, con señales, a través de estas redes. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada que lo detenga, Él irrumpe de manera poderosa. Y sí, así es, ayer estuvimos, sí, de como de 35 años, perdón, el día 22, 35 años de casado, y teníamos 2 años de matrimonio cuando llegamos a los pies de Cristo. Realmente Dios nos rescató porque
Somos dos bombas atómicas que si explotamos volábamos a Venezuela, volamos a Valencia, pero solamente sujetados, como sometidos a su palabra, que es la que nos controla, la que nos canaliza, ¿verdad? Y sí, se dice fácil, como puse por ahí en las redes, se dice fácil, pero bueno, son muchos altos y bajos, ciertamente, de aprender, de compenetrarnos, y créame que desde que estamos aún hace 5 años en esta isla, donde estamos, bueno, físicamente, aparentemente, bueno, sin la familia, sin todos tus seres queridos, nuestros hijos, de verdad, nuestros nietos. Bueno, nos hemos tenido estamos como un nuevo comenzar y hemos tenido que depender el uno del otro en el desierto. Allí estamos, bueno, sosteniéndonos, y ciertamente la paciencia, todo ha ido de verdad para la gloria de Dios, nos ha llevado a un nivel mayor de madurez, de entendimiento. Y bueno, de aquí hasta que Cristo venga, realmente, de verdad, Dios no nos unimos no solamente por deseo, creo, hasta hoy día lo puedo decir a todos los que nos escuchan, amados. No nos unimos realmente por un deseo, sí, al principio creímos que es así, pero el mismo día que nosotros que conocimos de Cristo, el mismo día los dos aceptamos a Cristo, porque ya tenía un plan maravilloso, perfecto con nuestras vidas, y decidimos morir a nuestra carne, ciertamente, y permanecer juntos a cumplir ese propósito. Recuerdo que en una primera administración, cuando nosotros llegamos a Cristo, rápidamente les puedo decir, eso fue lo que nos impartieron, y el Espíritu Santo, no creíamos en nada, esto de administración, o sea, no lo entendíamos, pero ahí el Señor, el Espíritu Santo nos llenó de una manera poderosa, y que hasta el día de hoy, mire, no hemos visto atrás. El mundo para nosotros, bueno, y no es porque éramos unos anticos, éramos tremendos, pero solamente el Señor, que nos une su matrimonio, nos une, nos ayuda en nuestro carácter, el amor, ¿verdad? El amor, el respeto, la honra, de verdad, la vamos aprendiendo, porque el mundo nos enseña a que nosotros, bueno, las mujeres somos para adelante y queremos que nos podemos poner encima de los esposos, y no es así, ¿verdad? Nuestro velo, nuestra cobertura, debemos respetarla, cuidarla, darle las 7 vueltas allí, de manera profética, ¿verdad? Para que seamos perfeccionados. El 7 representa la plenitud, lo perfecto. Hoy en día, ¿verdad? Lo podemos decir, Señor, ¿verdad? Estamos plenos de verdad y cumpliendo, ayudándonos en este proceso, en este caminar en fe, que no es fácil tu territorio, pero aquí estamos. Bendiciones, gracias por cada expresión, por el privado, por muchos lados, ¿verdad? Nos escribieron personas que teníamos tiempo que no sabíamos de ellos. Gracias, gracias por sus oraciones, gracias a los que están conectados también. Amén. Así que le doy paso al pastor, no le quito más tiempo, porque el que va a predicar es no yo. Gloria a Dios. Bueno, contento pues por esos comentarios, por esos deseos de amor que nos describen, tan hermosos, tan bellos, que el Señor los multiplique sobre cada uno de ustedes también. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces nosotros a entrar de lleno en nuestra materia, y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este
es el texto base que hemos venido utilizando a lo largo ya de estas 3 semanas para nosotros hablar acerca del tema, los beneficios que recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador personal. Y ya es la tercera parte. Vamos a concluir el día de hoy porque se nos ha hecho extenso, ¿ve? Explicar cada uno de estos beneficios. Usted, si quiere ponerse al tanto de este tema interesante, puede buscarnos en las distintas redes sociales, en YouTube, puede buscarnos en Facebook, puede buscarnos en Instagram con la nomenclatura Ministerio Internacional Cristo Vive La Palma, España. Allí nosotros le vamos a invitar a que usted se suscriba en esos canales, como en el caso de YouTube, en la página que tenemos en Facebook, que usted pueda darle like, pueda hacer algún comentario, usted pueda compartir esa información con aquellas personas que usted sabe que lo necesitan. Amén. De esta manera, usted no va a promocionar un ministerio personal o particular, sino que usted va a contribuir a expandir el mensaje de salvación a todos y a cada uno de aquellos lugares donde le quiere llevar. Amén, amén, así es. Rápidamente quiero hacer referencia que me acabo de recordar, no sé si el pastor, de una persona que nos escribió la semana pasada, el domingo pasado, que se conectó a través de la página de nuestro ministerio, donde nos pedía oración desde Francia, ¿no? Desde Francia. Nosotros luego buscamos su número, buscamos su mensaje y realmente no lo logramos localizar. No sé si fue que se borró en el momento que nos desconectamos, pero si nos estás escuchando y te estás conectando, por favor, búscanos. Nos puedes buscar rápidamente tenemos por Telegram un grupo que se llama Tabernáculo Profético de Oración Continua las 24 horas. Por allí pueden buscarnos y escribirnos, ¿vale? Y unirte al grupo. Y normalmente por esa plataforma es donde estamos ahorita saliendo a través de las redes, ¿sí? Así que, por favor, ubícanos por allí, escribe nuevamente tu número y así nosotros poder localizarte, poder atenderte conforme a lo que nosotros hemos orado por la situación que nos planteaste, pero no nos dejaste el número, pero realmente no sé qué pasó, pero no lo conseguimos nuevamente. ¿Vale? Bueno, eso quería acotar. Vale, muy bien. Entonces, decíamos que el día de hoy le vamos a dar conclusión a este tema interesante, los beneficios de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y decíamos que ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret llevó a cabo a favor de toda la humanidad, por ti, por mí, por todos aquellos que tenemos un corazón que quiere hacer y desea hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ese sacrificio le costó a nuestro Señor Jesús, le costó golpes, le costó humillaciones, le costó azotes, latigazos, ofensas, y párate de contar, y solo lo hizo única y exclusivamente por amor a ti y por amor a mí, porque él no tenía necesidad de haber sido sometido de la forma tan injusta y tan bárbara como fue sometido, solo por amor a ti y por amor a mí. Entonces, decíamos que ese sacrificio que costó un alto precio, como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, esa sangre que Él derramó a favor de cada uno de nosotros, pues se convirtió en el mejor de todos los regalos que Dios Padre pueda haberle entregado a la humanidad. Y decíamos que era como cuando usted recibe un regalo dentro de una caja, ¿verdad? Hermosa, bien adornada, con su lazo, con su papel de regalo, con su carta ahí encima, pero que cuando usted lo abre, dentro se va a conseguir
otros regalos, no solamente uno solo, sino que se va a conseguir con una infinidad de beneficios, que fue lo que hizo el sacrificio de Jesús por nosotros en la humanidad. Es decir, que no solamente ese sacrificio nos otorgó el privilegio de nosotros poder tener entrada al reino de los cielos, como lo hemos explicado en otras oportunidades, sino que además nos trajo una cantidad de beneficios, dentro de los cuales nosotros seleccionamos solamente 11 y fíjense, tratando de explicar estos 11 beneficios, pues se nos han ido 3 programas prácticamente, 3 transmisiones, porque es muy amplio y no son estos los únicos, hay muchos más, pero estos son los más interesantes a nuestra manera de ver las cosas. Y decíamos que el primero de todos esos beneficios que nosotros habíamos recibido con el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario es que ese sacrificio nos otorgó a nosotros la bendición y la oportunidad de el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento espiritual. Es decir, una nueva oportunidad, un nuevo ciclo en la vida, donde como cuando nacemos de nuevo, que venimos a este mundo y comenzamos a escribir un capítulo en nuestra vida, ahora espiritualmente, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos brinda esa nueva oportunidad de comenzar a experimentar y a vivir o a transitar en esta vida, en este mundo, pero ahora no por nuestra cuenta, sino agarrados de la mano de Jesucristo de Nazaret. Eso nosotros lo explicamos, vimos las citas bíblicas y se convirtió en ese primer beneficio, el nuevo nacimiento espiritual. En segundo lugar, decíamos que ese sacrificio de Jesús también trajo como beneficio que la sangre que él derramó en la cruz del Calvario, porque dicen las escrituras que al pie de la cruz había un gran charco de sangre. Bueno, esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos limpió de todo pecado y nos fundamentamos en algunas porciones bíblicas que explicamos las semanas anteriores y que nos da esa bendición de nosotros podernos sentirnos limpios delante de Dios. Porque le digo algo, usted que me está escuchando y me está viendo en este momento, siempre lo he dicho, todos y cada uno de nosotros tiene un trasfondo oscuro, tiene un fondo negro. ¿Ve? Nadie tiene una coronita, tiene unas alitas en este mundo, no. Todos y cada uno de nosotros viene de un trasfondo oscuro, de pecado, y de eso se aprovecha nuestro principal enemigo para acusarnos, para señalarnos, es decir, para detenernos en el avance o en el llamado que nos está haciendo el Señor, para nosotros servirle, para nosotros honrarle. Entonces comienza el enemigo a lanzar dardos o pensamientos a nuestra mente y nos flagelamos nosotros mismos o nos autocensuramos nosotros mismos, creyendo que somos nosotros mismos, pero es nuestro enemigo quien nos señala, quien nos acusa, después de tantas groserías que dijiste, después de tanto pecado que cometiste, adulterio, fornicación, y para ustedes contar, pues nosotros entendemos que con ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hizo por nosotros en la cruz del Calvario, con su sangre, esa sangre nos limpia de todo pecado, de tal manera que ya Dios no nos mira directamente, sino que hay de por medio entre Dios y nosotros como una película de sangre, como un vidrio transparente que es rociado por sangre, ¿verdad? Y se mira todavía hacia el otro lado, pero a través de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Así es como Dios nos mira, ¿ves?
Por eso es que Dios perdona a las prostitutas, a los homosexuales, a los borrachos, a los adúlteros, a los asesinos, a los corruptos, a los espiritistas, a los orgullosos, para ustedes contar, nos perdona a todos y comienza una relación con nosotros mirándonos a través de la sangre que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ve? Entonces no nos ve directamente, sino que ahora de por medio tenemos esa sangre de Jesucristo que es la que nos limpia de todo pecado y es donde podemos interactuar nosotros con el Señor, con Dios. Amén. El tercer beneficio, decíamos que el Señor, con su sacrificio en la cruz del Calvario, permitió que nosotros sufriésemos, por decirlo de esta manera, lo decía yo jocosamente, una operación de corazón, porque el Señor nos quita el corazón de piedra y pone dentro de nosotros un corazón de carne. Y la aplicación o la explicación que yo les daba era que como la piedra es algo insensible, pues así éramos nosotros cuando no teníamos a Jesucristo de Nazaret como nuestro Señor y Salvador. Éramos personas insensibles, ¿ves? Ante las cosas que ocurrían a nuestro alrededor y sobre todo ante el llamado y el trato que Dios tiene con nosotros sus hijos. Entonces, quita, según Ezequiel 36, 26, ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne sensible, que es el que nos permite aprender a escuchar la voz de su Espíritu Santo, es la que nos permite autoevaluarnos, reflexionar, tomar decisiones, quitar cosas y comenzar a practicar cosas nuevas que agraden la presencia de nuestro Señor. Amén. Ese era el tercer beneficio. El cuarto beneficio, decíamos nosotros, es que ese sacrificio de Jesús nos otorgó vida eterna, según lo que leímos nosotros en Juan 3:16, según lo que también explicamos en Primera de Juan 5:11, en Primera de Juan 5:24, donde nosotros, a partir de ese momento que recibimos eso como Señor y Salvador, nosotros vamos a tener dentro de nosotros y con nosotros la misma calidad de vida que tiene Dios. ¿Ve? Y eso también nosotros lo explicamos la semana pasada cuando decíamos que volvíamos al proyecto original o al diseño original que Dios nos mostró en el huerto del Edén con Adán, cuando le dijo a Adán: de todo árbol que hay aquí en el huerto puedes comer menos de uno, porque el día que me desobedezcas ciertamente morirás. Esto quiere decir, por lógica racional, que hasta ese momento el hombre no conocía la muerte. Y si no conocía la muerte es porque era eterno. Pero cuando desobedeció a Dios y obedeció a la voz del diablo que le estaba incitando a comer de ese fruto, pues a partir de ese momento entró la muerte en la vida del hombre. Y entonces en la vida del hombre comenzó a tener límites. Y si usted se pone a leer, se va a conseguir con que habían hombres que llegaron a vivir más de 900 años. Matusalén se conoce como el más viejo de la historia porque vivió 969 años. Y por eso dice el refrán popular: no, este es más viejo que Matusalén. Y esa condición, ese límite de vida comenzó a reducirse en la medida que fue aumentando el pecado, en la medida que el hombre comenzó a practicar el pecado, comenzó a reducirse los límites de vida del hombre. Entonces, de 900 bajaron a 700, a 500, a 300, a 100. Yo conocí una persona de 113 años, cuando yo era joven, pequeño, no, en los años 70. Habían personas de 100 y pico de años. Hoy día
el promedio de vida dice ahora que son 70. Y para las generaciones que vienen detrás de nosotros, 50. O sea, se va a ir reduciendo cada vez más producto del pecado. ¿Ven? Cosa que no era así al principio, porque el diseño original de Dios era que el hombre tuviera vida eterna. Por eso dice Juan 3:16, que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Ves? Vida eterna, que es lo que quiere decir que cuando nosotros, o si Dios lo llega a permitir, que nos vayamos de este mundo, pues cuando abramos nuestros ojos vamos a estar delante de la presencia del Señor en el reino de los cielos, donde vamos a estar eternamente y para siempre. Porque lo que experimentamos en el cuerpo fue la muerte primera, o la muerte física, pero espiritualmente nosotros vamos a pasar la eternidad delante del Señor. Amén. Y no quiero dejar pasar por alto este detalle que expliqué la semana pasada, que el denominador común entre el cielo y la tierra es que al cielo se va eternamente y para siempre. Y mi boleto o mi ticket de entrada al reino de los cielos se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Ve? Y a diferencia del cielo, o la contraposición es el infierno, del cual Jesucristo explicó aquí en las Escrituras, que es un lugar donde hay tormento, donde hay dolor, y que el denominador común con el cielo es que al infierno se va eternamente y para siempre. Y aquellas personas que no reciben a Jesús, no aceptan el sacrificio de Jesús y no lo confiesan como Señor y Salvador, pues lamentablemente no pueden tener entrada al reino de los cielos. Y automáticamente se están cerrando las puertas del cielo para ir a ese horrible lugar llamado el infierno. Esto no es una filosofía, no es un concepto que sale de la boca de un hombre, de una denominación o una federación cristiana. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que explicó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Ok. El quinto beneficio es que ese sacrificio de Jesús nos abrió un canal de comunicación con Dios llamado la oración, porque explicamos que la oración es el obstáculo que impide que Dios tenga comunicación con los hombres. Pero como la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pues se abre ese canal de comunicación y ahora como hijos de Dios nosotros podemos comunicarnos con el Padre a través del Espíritu Santo que nos trajo nuestro Señor, su Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. En sexto lugar, también dijimos que ese beneficio que hizo a Jesucristo de Nazaret por nosotros en la cruz del Calvario, ese sacrificio robusteció nuestra comunión íntima con Dios, porque Dios desea conversar, es hablar con aquellos que practican la justicia y la verdad. Y es por eso que Dios no tiene comunión con todo el mundo ni con el mundo, porque el mundo ama más lo malo y aborrece lo bueno. Y nosotros explicamos que tenemos que aprender como hijos de Dios a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Eso lo explicamos también. Y en séptimo lugar, creo que aquí fue donde quedamos, nosotros nos convertimos en propiedad del reino de los cielos, ¿ve? Porque recibimos el sello del Espíritu Santo y en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Esto lo explicamos según Efesios 1, del 13 al 14, según 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19, donde dimos la explicación de que nosotros nos convertíamos en templo y morada del Espíritu Santo porque ya el pecado es removido de nosotros, la sangre de Jesús nos limpia y nos hace aceptos para que el Padre ahora pueda derramar su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, lo cual quiere decir que a partir de ese momento que usted recibe a Jesús como Señor y Salvador,
usted ahora comienza a formar parte de la familia de Dios, ¿ve? Según lo que dice Primera de Pedro 2:9, donde usted ahora no va a estar solo en este mundo o sola en este mundo, sino que usted va a contar con la ayuda del Padre, la ayuda del Hijo, la ayuda del Espíritu Santo y todos los ángeles que hay en el reino de los cielos. Amén. Entonces, hasta aquí llegamos. Nosotros vamos a explicar ahora estos 4 beneficios que nos quedan por delante y podemos comenzar diciendo que el número 8 del beneficio que nosotros recibimos cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador es que ese sacrificio de Jesús nos devolvió a todos y a cada uno de nosotros, los seres humanos, nuestra verdadera identidad. Es decir, que las escrituras, según nosotros leemos en Marcos 16, lo voy a invitar rápidamente a que usted vaya al Evangelio según Marcos capítulo 16, específicamente en el versículo 14 y 15, Marcos 16, 14 y 15, dice, finalmente Jesús, cuando resucita entre los muertos, se le apareció a los 11 discípulos y estando ellos sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya otras personas habían visto a Jesús vivo después que ha sido bajado de la cruz, muerto sin vida. Al tercer día, la muerte lo tuvo que soltar, el infierno tuvo que abrir sus puertas y nuestro Señor Jesucristo de Nazaret resucitó de entre los muertos. Y entonces los primeros que lo vieron se lo informaron a los discípulos de Jesús y muchos no creían. A eso se refiere a lo que estamos hablando. Y entonces el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, aquí les encargo una gran tarea, conocido como la Gran Comisión, y predicar el Evangelio. Observe usted que no dice la doctrina del testigo de Jehová, no dice el catolicismo de la Iglesia Católica, no dice el budismo ni el islamismo, sino que dice id y predicar el Evangelio. ¿Ve? Ahora présteme atención. ¿A quién le vamos a predicar el Evangelio? A toda criatura. ¿Ve? Eso es lo que éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo de Nazaret. Porque muchas personas nos argumentan y nos dicen, pero es que todos somos hijos de Dios. Un momentito. La palabra del Señor dice que los que se convierten en hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador en su vida. Eso lo explica Juan 1:12. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras tanto, ¿qué éramos? Dice Marcos 16:15, criaturas de Dios. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Dice, éramos criaturas. Es decir, éramos creación de Dios. Y una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Y después dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Ve? Mas el que no creyere será condenado. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, a partir de ese momento, cuando nosotros abrimos nuestros corazones y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, las Escrituras dicen que dejamos de ser criaturas y nos convertimos en hijos de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad, que somos hijos de Dios, miembros de la familia del reino de los cielos, donde hay miles de millones de hijos de Dios en el mundo, en el África, en Europa, en América, en Australia, en Asia, en todos los rincones de la tierra hay hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, hijos
de Dios, del Señor. ¿Ves? Y como tales, pues nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios y recibió a Cristo, pues usted debe comportarse como un hijo de Dios. Es decir, que tiene que dejar de dar malos testimonios. Como decíamos nosotros, la pastora decía al principio que una persona que había conocido de Cristo estaba dando malos testimonios. Pues tristemente esto es lo que sucede cuando recibimos a Jesús y no tenemos conocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Comenzamos a dar malos testimonios. Y miren, nos convertimos en hermanos unga unga. ¿Usted sabe quiénes son los hermanos unga unga? Aquellos que cuando los primeros descubrimientos llegaban las civilizaciones y conseguían indígenas y les preguntaban y los indagaban y le hacían preguntas de todo tipo y lo que ellos decían era unga, 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 porque no sabían hablar, ¿ves? No tenían un idioma. Entonces, lamentablemente, cuando los cristianos, los que abrimos nuestros corazones y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, no nos discipulamos, no nos formamos, no leemos la palabra del Señor, no conocemos nuestra identidad, vamos a andar como los unga unga, dando malos testimonios. ¿Ve? Entonces usted los ve que dicen, mire, porque son tan osados y atrevidos que dicen, yo soy un hijo de Dios, y sacan una caja de cigarrillo, prenden un cigarro y comienzan a fumar ahí en su cara. O dicen grosería, o se burlan de Dios, o hacen cualquier cantidad de cosas y confunden a las personas. ¿Ven? Confunden a las personas porque lamentablemente no tienen formación, no tienen discipulado, no tienen enseñanza y se convierten lamentablemente en un instrumento en las manos del enemigo. ¿Ve? Pero cuando usted tiene identidad, cuando usted sabe quién es usted, pues yo soy un hijo de Dios y como tal me tengo que comportar en esta vida. Amén. ¿Es así o no, pastor? Amén. Sí. Gloria al Señor. Eso, como dice la palabra, hay que nacer de nuevo. Sí, Señor. Sí, Señor. No todo aquel que dice que cree, que dice conocer a Dios, pues esta mañana ministramos conforme a esa palabra que está en el libro de Juan, ¿no? Capítulo 3, ¿verdad? Esa palabra me la traía a memoria en medio de un tiempo de oración en esta semana y me colocó esa palabra, me la hizo recordar, ¿verdad? Que a través de esa verdad tenemos que hablarle a toda persona, ¿verdad? Que si no nacemos, como le dijo Jesús a Nicodemo, si no nacemos del agua y del Espíritu, o sea, de su palabra, pues no entraremos al reino del cielo, ¿verdad? Tenemos que nacer, ese nuevo nacimiento se genera en el Espíritu, ¿vale? El que nos va a guiar, el que nos va a conducir a hacer a dar testimonio de la obra redentora, maravillosa, de ese cambio que tenemos, como ese proceso que viene haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿vale? Y va a ser por medio de ¿qué? Del agua. ¿Cuál es el agua? La palabra del Señor. Por eso es que, como bien está hablando el pastor, recordar, ¿verdad?, los beneficios que tenemos como hijos de Dios y todo aquel que está escuchando este mensaje es necesario que lo conozca. Amén. Amén, gloria a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu. ¿Eh? Porque lo identificamos porque cuando habla del Espíritu Santo es con E mayúscula y cuando habla del Espíritu del ser humano habla con E minúscula. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, ese otro beneficio que nos da ese sacrificio de eso es que nos devuelve nuestra verdadera identidad. Amén. Y esa tiene que ser tu identidad y mi identidad. Amén. Si abriste tu corazón y recibiste a Jesús, tú eres un hijo o una hija de Dios.
Por lo tanto, eres, como dijo, heredero de todos estos beneficios que estamos nosotros conversando, pero también te tienes que comportar como tal, como un hijo de Dios. Y para cerrar esta idea, ese era el problema que tenían los judíos cuando Jesús hizo su aparición en el escenario terrenal. Los judíos creían que Dios es tan santo que ellos se consideraban eh, eh, indignos de pronunciar su nombre y mucho menos de hacerse llamar hijo de Dios. Por eso cuando Jesús comienza a revelar los principios del reino de los cielos, una de las primeras cosas que hace, léelo en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 5 en adelante, para que usted vea, cuando comienza a enseñarles a orar para hablar con Dios, Jesús le dice, lo primero que ustedes deben hacer es tratar a Dios como Padre. Y si ustedes lo tratan como Padre, entonces Dios le va a responder a ustedes como hijo. Y comienza Jesús a decirle, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué le decía eso? Porque los judíos no se consideraban hijos de Dios. ¿Ven? Se consideraban, era creación de Dios. Pero nosotros le damos gloria al Señor por esta revelación que le estamos dando de que cuando usted recibe a Jesús como su Señor y su suficiente Salvador en su vida, usted pasa a convertirse en un hijo de Dios. Y como hijo, pues tiene una cantidad de beneficios que mire, ya se me está agotando el tiempo otra vez y apenas voy por el número 8. Y tenemos que terminar el día de hoy. Entonces, ese octavo beneficio es que nos devuelve nuestra verdadera identidad y nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Beneficio número 9 que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador es que usted se convierte en un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Es decir, usted se va a convertir en un portador de la gloria de Dios en esta tierra. Mire cómo lo expresaba el apóstol Pablo en 2 de Corintios, muévase conmigo, 2 de Corintios 5:20. Mire cómo lo expresaba el apóstol Pablo, un hombre que tuvo grandes revelaciones de parte del Señor. 5:20 dice, así que el apóstol Pablo, nosotros somos embajadores en nombre de Jesucristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ya usted ven, esta es otra de las revelaciones que usted tiene que entender, porque mire, usted sabe la importancia que tiene un embajador de una nación en otra nación. Mira como dice esta versión K2, dice así. Así que somos embajadores del Mashiach. En efecto, Yahweh está haciendo su apelación por medio de nosotros. Por medio de nosotros está apelando acá como embajadores nosotros, ¿verdad? Por medio de nosotros. Lo que hacemos es apelar por medio del Mashiach, ser reconciliados con Yahweh. Mira, casi nada, pues a través de nosotros, del Espíritu de Dios, estamos apelando como embajadores por esta tierra, por las personas, para que sean reconciliados con el Padre Eterno. Ahora, aquí es donde yo voy. ¿Usted sabe la función que cumple un embajador de una nación en otra nación? El embajador de una nación en otra nación representa al presidente de su nación. ¿Ya me entendió? Y usted como representante del reino de los cielos, como embajadores que somos del reino de los cielos, que está diciendo el apóstol Pablo, nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y mire, ese embajador
es tratado en otra nación como si fuese el presidente de la nación donde él viene. Mire, tiene tanta autoridad que es tratado como el presidente de esa otra nación, es respetado, hace cumplir las leyes de su país en esa nación. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como embajadores del reino de los cielos. Usted y yo representamos al reino de los cielos aquí en la tierra. Aleluya. Mire, Amén. y somos portadores de la gloria. Así Mire es. como dice Jesús mismo en Mateo capítulo 5. Vaya conmigo al Evangelio según Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Mire cómo dice, Jesús mismo dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ve? Y una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud o de la cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Ya usted ve? Entonces, somos nosotros representantes. Usted, donde quiera que usted vaya, usted se convierte en un representante del reino de los cielos. Los ojos del mundo van a estar sobre usted, el vecino, el compañero, el familiar, y van a comenzar a prestarle atención a lo que usted dice, a lo que usted habla, cómo usted se viste. Hasta eso nos van a observar. Entonces yo, como representante del reino de los cielos, como embajador del reino de los cielos, no puedo andar con los pantalones todos rotos por aquí por las rodillas, no puedo andar con todo barbudo, con los pelos aquí pegados. No, yo tengo que vestirme de acuerdo a lo que yo estoy representando. Soy representante de un reino que está por encima de todos los reinos aquí en la tierra. Vengo del reino de los cielos, que está por encima del resto del reino de los astros, por encima del reino animal, por encima del reino vegetal, por encima del reino de las tinieblas, por encima del reino mineral. Está el reino de los cielos, que es el que yo represento. Y como tal, tengo que comportarme. ¿Ya usted ve? Entonces, si usted se comporta de esa manera, usted va a ser tratado de esa manera, como un embajador, como un presidente de una nación. Yo le doy gloria a Dios que donde quiera que nosotros llegamos con mi esposa, mire, damos muy buen testimonio y somos tratados como tales, como embajadores del reino de los cielos. Y le digo, por inconversos y por creyentes, por personas de posición y por personas que están común y corrientes en la sociedad, en el escalón más bajo de la sociedad. ¿Ve? Nosotros los tratamos igual, con respeto, con honra, con reconocimiento, y ellos nos devuelven con la misma moneda: honra, respeto y reconocimiento. Amén. Gloria a Dios. El penúltimo de los beneficios es que ese sacrificio de Jesucristo de Nazaret nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que la iglesia de Jesucristo en el mundo entero es representada o conocida a la luz de las Sagradas Escrituras como el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Vamos a leer Efesios 1 del 22 al 23. Libro de los Efesios, vaya conmigo, en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Mire cómo dice. Está hablando el apóstol Pablo y está explicando esto y dice: y sometió Jesús todas las cosas bajo sus pies cuando resucitó entre los muertos, cuando venció al diablo, a los demonios, al infierno, a la muerte, a la enfermedad, a la depresión. Bueno, Jesús sometió todo eso debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ven? Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Ven? La cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. Entonces vemos aquí cómo el Padre le dio una victoria tan grande, tan poderosa a, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo puso como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es lo que estamos leyendo en este pasaje. Ahora vámonos al capítulo 5, ahí mismo en Efesios, capítulo 5, versículo 23. Mire cómo dice: porque el marido, sigue explicando aquí el apóstol Pablo, es cabeza de la mujer, es el que representa a la esposa, a la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿ve? La cual, hablando de la iglesia, es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, esto quiere decir, esto es una revelación tan grande y poderosa que tú que me estás escuchando tienes que entender que cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida, lo confieses como tu Salvador personal, uno de los beneficios que estamos hablando, explicando en este momento, es que tú te conviertes en miembro del cuerpo de Jesucristo de Nazaret. Y aquí viene la revelación, lo cual quiere decir que si Cristo está por encima del diablo, de los demonios, del infierno, de la enfermedad, de la muerte, de la depresión, de la tristeza, de la pobreza económica. Y para usted de contar, si Cristo está por encima de todo esto, ¿vea? Porque Cristo venció y se posesionó por encima. Entonces, si tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, aunque yo sea el dedo chiquitito del pie izquierdo de Cristo, aún así estoy por encima del diablo, de los demonios, del infierno, de la muerte, de la depresión, de la tristeza, de la enfermedad, y para de contar. Amén. Sí. ¿Me entendió esa revelación? Ese es otro beneficio que tú y yo recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pasamos a formar parte o formamos parte como miembros del cuerpo de Cristo. Usted puede puede estar en alguna parte de la cabeza, de las extremidades superiores de las manos, del tronco, que puede ser el riñón, el hígado, el vaso, o de las extremidades inferiores. Pero si usted es el dedo chiquitito del pie izquierdo del cuerpo de Cristo, aún así usted tiene autoridad sobre el diablo, sobre los demonios, sobre la enfermedad, la muerte, la tristeza, la depresión, y para usted de contar. Amén. Amén. Gloria al nombre de Dios. Es decir, que eso te da autoridad para tú someter y desplazar al reino de las tinieblas donde quiera que tú te encuentres. Amén. Amén. No sé si iba a hacer un comentario la pastora. No, gloria al Señor. Ahora, 1 Corintios 12:27, estamos ya concluyendo. Nos queda uno solo. Vamos a 1 Corintios 12:27. Sigue el apóstol Pablo explicando esto y dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular los unos con los otros. ¿Ve? Vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo. Por eso todas las iglesias y las denominaciones no son iguales, pero son hijos de Dios, y aunque están dentro del cuerpo, tienen funciones diferentes, como el hígado no hace la función del páncreas, el páncreas no hace la función del corazón, el corazón no puede hacer la función de los pulmones. ¿Ve? Así hay dentro del cuerpo de Cristo denominaciones bautistas, pentecostales, y para usted de contar. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Y por último, ya para concluir, el beneficio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el último del que vamos a hablar, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, este último beneficio es que nos convertimos, la iglesia también se convierte
aparte de ser el cuerpo de Cristo, nos convertimos en la futura esposa del Cordero de Dios. Y que actualmente, como todavía la iglesia no se ha casado con Cristo, entonces es la novia. Nos convertimos en la novia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, quien va a ser la futura esposa del Cordero. ¿Ve? Esa novia a la cual nuestro Señor va a venir a buscar en las nubes cuando suenen las trompetas y nos vayamos entonces en el traslado o el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer Efesios capítulo 5, 25 al 27. Ahí mismo donde estábamos anteriormente, libro de Efesios, capítulo 5, vamos a leer del 25 al 27, dice el apóstol Pablo, dice, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de la iglesia, una iglesia gloriosa, ¿ve? Que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas, como sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció su cuerpo, jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo lo hizo con su iglesia. Ya usted ve. Entonces, nosotros nos convertimos en la novia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, la iglesia, la cual Él va a venir a buscar a su debido momento para convertirla en su esposa, según lo que dice Apocalipsis 19. Ahora vamos al último libro del Nuevo Testamento, libro de Apocalipsis 19, del 7 al 8. No, Efesios, la que leíste en esta versión dice así, en cuanto a los esposos, amen a sus esposas, tal como el Machía amó a la asamblea, a la iglesia, en verdad, se entregó a sí mismo por ella, para apartarla, fíjense ustedes, para apartarla para Yahweh, purificándola por medio del agua y de sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense lo que estamos hablando, como el amor de Cristo por su iglesia es como el amor de un esposo por su esposa. ¿Ve? Y él va a venir a buscar a su esposa antes de que se acabe el periodo de la gracia divina para darle paso a un periodo llamado la gran tribulación, que no se lo recomendamos a nadie, ¿ve? Y para nosotros no pasar a la gran tribulación, pues como estamos vivos aquí todavía, Él nos va a raptar, nos va a llevar, nos va a sacar de este mundo para irnos con Él al reino de los cielos. Pero miren lo que dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero, las bodas del Hijo de Dios. Y su esposa se ha preparado, se está refiriendo a la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, de los santos, es decir, de la iglesia. Entonces la iglesia de novia se va a convertir en esposa cuando se case con el Cordero, que es el Hijo de Dios. Y cuando nos referimos a que Él va a sacarnos de este mundo y nos va a llevar con Él, mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 17. Con esto cerramos. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque en Cristo nosotros no morimos, sino que dormimos. ¿Ve? Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, a los que no conocen a Jesús.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ves? Una de las tantas resurrecciones que algún día vamos a preparar ese tema y vamos a hablar de varias resurrecciones que hay aquí en las Escrituras, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta estos últimos tiempos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿ven? Hasta las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor en el reino de los cielos. ¿Ven? Entonces, esto nos indica que nosotros nos vamos, dentro de los beneficios que hemos hablado, este último nos dice que nosotros nos vamos a convertir somos la novia y nos vamos a convertir en la esposa del Cordero, y que cuando suenen las trompetas, antes de que finalice el tiempo de la gracia, Jesús va a venir por su iglesia, nos va a sacar del mundo, como nos va a arrebatar, nos va a trasladar al reino de los cielos, donde va a ocurrir este matrimonio, donde Jesús se va a casar con la iglesia para reinar juntamente con él durante el milenio, durante los 1000 años, que en otra oportunidad pudiéramos hablar también de eso. Entonces, este sería el último de los beneficios que nosotros recibimos cuando Jesús se convierte en nuestro Señor y nuestro Salvador personal. De tal manera que si entendiste el tema y quieras recibir ese beneficio o todos estos beneficios que hemos hablado, pues yo te voy a invitar que allí donde tú estás en este momento, cierres tus ojitos y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo me arrepiento de toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, como siempre lo decimos, te felicitamos porque te convertiste en un hijo de Dios o una hija de Dios, y como tal, pues tienes una cantidad de beneficios que si tú no tienes una iglesia donde te lo expliquen, donde te lo revelen, pues nosotros te invitamos todos los domingos a la 1 en punto, hora canaria, a que te conectes con nosotros por este mismo medio para nosotros impartir sobre ti de gracia lo que de gracia hemos recibido de la palabra del Señor. Te invitamos entonces para que tú nos busques a través de las distintas plataformas que tenemos. Nos puedes conseguir en Telegram con la nomenclatura de tabernáculo de oración las 24 horas del día, tabernáculo de oración las 24 horas del día, para que te puedas formar en el conocimiento de la palabra del Señor. Te invitamos allí donde vas a tener oración las 24 horas del día. Allí te van a enseñar, ahí te van a instruir para la gloria y para la honra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.